Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias RPTEL, edición matutina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este bendecido viernes, al fin ya, que nos brinda Dios. Sí, hoy tenemos que decir feliz viernes para todos. Iniciamos con las noticias. La violencia fue la protagonista de las últimas horas en el país, dejando como saldo 5 personas asesinadas. Entre las víctimas, una joven de 18 años, Hernán Barrantes, está en vivo a esta hora y nos tiene todos los detalles. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. Después de cerca de semana y media de que no se presentaban hechos de violencia, las últimas horas pues fueron la excepción y estamos hablando de una noche y madrugada sumamente violenta. Vamos de inmediato a las imágenes registradas en la localidad de Villa Plata, en Limón, a eso de las 6 de la tarde del día de ayer, jueves, cuando se registró un tiroteo donde se habla de al menos 20 detonaciones que se escucharon en el lugar. Al llegar, las autoridades encuentran a una joven herida y al ser valorada por personeros de la Cruz Roja Costarricense es declarada sin vida. Se trata de una joven de apenas 18 años de edad, quien se encontraba en el lugar y que es el blanco de los proyectiles y lamentablemente fallece en el lugar. En este momento las autoridades están tratando de establecer si se trata de una víctima colateral más o bien si se trata del objetivo que tenían los gatilleros. También cuál sería el móvil que medió en este ataque que se presentó en horas de la noche de este jueves allá en la provincia de Limón, en el Cantón Central, y que cobra la vida de esta joven de tan solo 18 años de edad. Es una escena bastante importante la que han encontrado las autoridades ahí en cuanto a la cantidad de casquillos que ubicaron y también que la mayoría son de calibre 9 milímetros y también de grueso calibre. Entonces presumen las autoridades que pudo haber sido un atentado contra otra persona y esta joven haya resultado herida como víctima colateral o bien que el ataque haya sido directamente contra ella. De momento se desconoce cuál podría ser el motivo de este ataque en caso de que ella fuera el blanco de los gatilleros. Los sujetos escapan en una motocicleta, según el reporte de los testigos, la cual en este momento está siendo buscada por las autoridades policiales para tratar de dar con los responsables de este homicidio. Y es que en las últimas horas Limón registra pues 2 asesinatos, lo que es la provincia, pero este es el que pues ha generado mayor conmoción, sobre todo por la edad de la joven y que por lo menos las versiones preliminares que se dan no se le conocía que estuviese involucrada en alguna situación irregular y por esto sorprende aún más y por esto se mantiene esta tesis de que podría tratarse de una víctima colateral. La joven, de momento es identificada como Paola, pues fue declarada sin vida en el lugar y es esta joven que vemos en esta fotografía que ha trascendido en las últimas horas en redes sociales, donde se identifica a esta joven de momento solo con su nombre de Paola. Ella lamentablemente es la nueva víctima de la violencia en el Caribe y sobre todo en los últimos hechos de violencia. Como les indicamos, este hecho ocurre a las 6 de la tarde de este jueves en Limón. El último caso registrado en las últimas horas en el país por hechos de violencia ocurre en el sector de calle La Cubana en San Rafael de Heredia esta madrugada, donde según el reporte de las autoridades, un vehículo que vemos en imágenes estaba estacionado a un lado de la vía, 2 personas permanecían en su interior y son atacados por varios sujetos que disparan en múltiples ocasiones. De momento, por parte de testigos no se logra determinar si fue de una motocicleta o un vehículo. El asunto es que al momento en que llegan los personeros de la Cruz Roja Costarricense y de la Fuerza Pública al lugar, declaran sin vida a los 2 ocupantes. Las víctimas estaban en el asiento del conductor y el acompañante y se desconoce también de momento el móvil que habría detrás de este violento ataque que se dio en San Rafael de Heredia, en calle La Cubana. Esta es una calle que comunica con San Pablo y que pues permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades judiciales realizaban el levantamiento de los cuerpos. Son múltiples los impactos de bala que presenta el vehículo
sobre todo del lado del conductor, que es donde se da el ataque por parte de los tiradores y que cobra la vida de estas dos personas. Se desconoce si era el acompañante o el conductor, el blanco de estos gatilleros, o bien si los dos hombres eran el objetivo de los asesinos. En este momento también por parte de las autoridades están revisando diferentes cámaras de seguridad, sobre todo de la Policía Municipal de San Rafael, para tratar de ubicar la ruta de escape de los asesinos y también pues para establecer alguna característica que pueda ayudar a identificar a las personas que realizaron este tiroteo. Otro de los hechos de violencia registrados en las últimas horas, a eso cerca de las 10 de la noche, acá donde nos encontramos en Atillo 5, en San José, donde nuevamente los barrios del sur registran un hecho de violencia. Se trata de un hombre quien es atacado mientras permanecía a la entrada de lo que se conoce como el precario Las Gavetas, acá en Atillo 5. Él permanecía en la vía pública cuando se acercan al menos dos hombres en motocicleta y le disparan en múltiples ocasiones. Cuando llegan los personeros de los cuerpos de socorro a atender esta escena, pues lamentablemente ya estaba sin vida. Se trata de una persona joven de entre 25 y 30 años de edad, según el reporte preliminar que han emitido las autoridades, y que pues se está analizando cuál podría ser el móvil que hay detrás de este atentado que deja una persona sin vida. Se habla de que podría tratarse de un ajuste de cuentas que se presentó en este sector y que tendría relación con todos estos disputas entre organizaciones criminales que han estado dándose en los últimos meses acá en los barrios del sur, y que Atillo ha sido uno de los principales escenarios de este tipo de hechos. Recordemos que algunas zonas de esta localidad están tomadas por las policías debido a que han sido pues el principal escenario de hechos de violencia. Sin embargo, en este caso los gatilleros se trasladan hasta Atillo 5 y cometen este nuevo homicidio, dejando a este hombre de entre 25 y 30 años de edad fallecido. Otro de los hechos de violencia que se atendió en las últimas horas ocurrió en el cantón de Siquirres, específicamente en el barrio Betania. Un hombre que permanecía dentro de un establecimiento de comidas rápidas es atacado a balazos por al menos dos sujetos en motocicleta, quienes llegan hasta el establecimiento. Uno de ellos desciende de la moto, ingresa al local y dispara en múltiples ocasiones contra la víctima, y está declarada sin vida en el lugar. Es importante mencionar que la víctima meses atrás había sobrevivido a otro atentado, había resultado herido, pero su vida no corría peligro y había, pues, tras ser atendido en un centro médico, volvió a su casa, y el día de ayer, a eso de las 9 de la noche, mientras estaba en este establecimiento comercial, es atacado a balazos y lamentablemente en esta ocasión sí le quitan la vida. Se maneja también como un ajuste de cuentas que tendría alguna relación con otros hechos de violencia que se han presentado en las últimas horas y que involucran a personas vecinas de los cantones de Limón, Matina y Siquirres, donde la disputa entre organizaciones criminales están generando que se den estos atentados. Son 3 homicidios los que se han registrado en los últimos días en la provincia de Limón, y que mantienen pues a las autoridades muy ocupadas, y todos estarían relacionados con temas de drogas, a excepción por lo menos de momento del caso de la joven que le mencionábamos al inicio, de esta joven de 18 años. Recordemos que el pasado martes en horas de la noche un vecino de Matina fue llevado hasta el sector de Matama, en Baranito de Limón, y en una calle solitaria fue asesinado, y posteriormente su cuerpo fue quemado por los gatilleros. Una segunda persona que también pretendían asesinar estos sujetos, pues logró escapar y ponerse a salvo. También las autoridades en las últimas horas están atendiendo un hecho ocurrido en la localidad de Ticufres, en Puriscal, donde dentro del cajón tipo ganadero encontraron el cuerpo de un hombre con al menos un impacto de bala. De momento se desconocen las circunstancias que habrían mediado en este hecho, y se está analizando qué pudo haber ocurrido para ver si se trata de una autoeliminación o bien si se trataría de algún tipo de asalto o robo, una disputa, una pelea, y que haya terminado de mala manera. Este caso se está investigando, podría sumarse al tema de los homicidios, o bien
pues tendría otra línea de investigación por parte de las autoridades judiciales. Se habla que es la víctima era el propietario de este vehículo ganadero donde se ubicó el cuerpo. Así que pues mucha violencia en las últimas horas en el país, son 5 homicidios, además de este caso que está siendo investigado por parte de las autoridades, y en el caso de acá de Atillo, pues nuevamente los barrios del sur, escenario de violencia donde un hombre es asesinado. Realmente el tema de esta joven de 18 años en Limón sin duda es el que más ha generado conmoción entre la ciudadanía, sobre todo entre los vecinos de Villa Plata, quienes la conocían, y que pues se desconoce, como nos indicamos de momento, si es una nueva víctima colateral o bien si podría tratarse de un ajuste de cuentas directamente contra ella por algún tipo de venganza, de pelea por alguna otra situación, o que pues se haya generado algún tipo de incidente y ella resultara pues como la víctima principal y lamentablemente fallecida. Como les indicamos, ella fue identificada de momento solo con su nombre de Paola. Se está a la espera de que las autoridades policiales brinden mayores detalles, mientras que la fuerza pública mantiene una serie de operaciones en diferentes puntos para tratar de dar con las personas responsables de acabar con la vida de esta joven de tan solo 18 años de edad, y que es una de las más recientes víctimas de la violencia en el Caribe y que pues ha generado pues mucha conmoción. Estamos mostrando, esta es la muchacha, esta es la joven, la víctima que falleció en este atentado en Villa Plata de Limón, que como les indicamos ocurrió a eso de las 6 de la tarde de este jueves allá en la provincia del Caribe, y que pues de momento se desconoce el motivo por qué es asesinada o bien si sería una víctima colateral. Son muchos los disparos que se cometieron en ese lugar. Con este caso serían 225 los homicidios registrados ya este 2026. Hernán, muchísimas gracias por todos los detalles. Más adelante regresamos con usted. Noche violenta y también las últimas horas fueron escenario de algunas emergencias por fuego. 3 casas quedaron consumidas por las llamas y una más resultó con daños en la estructura. Esto tras el incendio que ocurrió la tarde de este jueves. Jesús Chacón, ¿cómo amanecen estas familias que resultaron afectadas? Roberto, muy buenos días. Así es, a eso de las 2:22 de la tarde es que recibe la alerta del Cuerpo de Bomberos mediante el 911 con respecto a este incidente que se presentaba en esta zona. Justo las imágenes muestran la voracidad que mantenía el incendio en ese momento en el que ya llega el Cuerpo de Bomberos a atender la emergencia. Sin duda una situación complicada que termina dejando estas familias sin nada. Toda su vivienda queda completamente consumida por las llamas, y también, bueno, muestra parte de esa situación del actuar de bomberos en ese momento, y que inclusive estaba lloviendo justo cuando ellos se presentaron. Lo que ha indicado es que, bueno, la lluvia en este tipo de incendios más bien provoca algún tipo de afectación directa para ellos, a pesar de que todos creeríamos que por ser agua beneficiaría para que se apague el fuego, pero bueno, no es así en este tipo de incidentes, y es el reflejo también de lo que se mantiene a esta hora de la mañana. Acá las casas están completamente cerradas, podemos observar cómo se encuentran completamente destruidas, completamente en cenizas. Así quedó todas estas estructuras. Fueron 3 viviendas de la misma propiedad que quedaron completamente quemadas, una aledaña que sufre algunos daños prácticamente en la parte del ingreso de esta misma. Acá vamos a observar porque así es como quedaron, como amanecen estas viviendas cerradas, eso sí, porque en apariencia lo que es ingeniería de bomberos todavía tiene que ingresar a este lugar para hacer la valoración de los daños, para tener el estudio de dónde habrían iniciado pues el incendio. Según lo que se habla, versiones preliminares por parte de algunos testigos y dueños de la propiedad, es que se encontraron realizando un trabajo de soldadura, y justo en ese momento es cuando se presenta la situación de que una chispa cae en la refrigeradora y esta explota, generando directamente que ahí inicien las llamas y que esta se comience a propagar a otras estructuras. Justo a la llegada de bomberos,
las casas se encontraban envueltas completamente en llamas, y así lo muestran las imágenes. Así se muestran también durante la mañana de este viernes completamente la destrucción que mantienen estas viviendas, que quedaron completamente quemadas, y que ha sido el reflejo de lo que, bueno, pues ahora Ingeniería de Bomberos deberá estudiar y determinar de cómo se habrían dado los hechos y si fueron tal y como lo indicaron quienes habitaban en esta propiedad. Fueron varias familias que quedaron únicamente con lo que andaban puesto, que no pudieron salvar prácticamente nada, luego de que inclusive podemos observar cómo las estructuras se encuentran colapsadas. Esto debido a que se queman algunas de esas bases. Vemos que estaba construida con materiales como madera y también láminas de zinc, y que esto, bueno, pues facilitó directamente para que se presentara el colapso de la misma y que terminaran quedando, bueno, estas estructuras tal y como observamos en estos momentos en imágenes, producto ese voraz incendio que se estuvo dando en horas de la tarde del jueves, y que terminó realizando un traslado de unidades de bomberos a tanto de Santana como otros puntos para poder atender esta emergencia. En total fueron 440 metros cuadrados que se vieron afectados por las llamas, que quedaron completamente consumidos, y que así lo muestran las imágenes. Escombros, a todo lo que es prácticamente el menaje de esta familia quedó completamente quemado. Lamentablemente también durante este incendio hubo 2 animales que lamentablemente fallecen porque quedaron atrapados y fueron también parte de lo que estuvo trabajando el cuerpo de bomberos. Se pudo dar el rescate de uno más en este punto con respecto a poderlo salvar luego de que se encontraba también dentro de esa estructura y que fue parte de lo que se estuvo presentando en ese momento. En imágenes se muestra parte de ese rescate, también parte del trabajo del cuerpo de bomberos en esta zona de Santana, a unos 400 metros de un reconocido supermercado acá en la zona, y que es lo que estuvo trabajando bomberos para apagar el incendio. Pero vamos a escuchar el sonido ambiente en el momento en que se da esta situación. Ahí está. Está nerviosa. Ahora le campo para que. Ahora le campo. Espere para irme yo. Porque decía la dueña para que ella camínela para que ella siga. Ay, amo. Voy para hacerla para acá. Dos faltan ya, mamá, ya le den agüita de nosotros. Ya, tranquila, tome agüita, tome agüita. Ahí está, tome agüita. Jesús, horas después de esta emergencia, ¿teníamos alguna sospecha de qué pudo provocar este incendio? Sí, Roberto, justo lo que han comentado, inclusive algunas personas que vivían dentro de esta estructura, es que habría comenzado con un trabajo de soldadura. Una chispa de esta misma cae sobre una refrigeradora y esta explota, provocando de ahí que comience el incendio, ese voraz fuego que arrasó con esta propiedad a 13 viviendas que se vieron completamente consumidas por las llamas, y que así lo haya determinado el cuerpo de bomberos. Son 2 estructuras en primera planta de 170 metros cuadrados y una segunda de 100 metros cuadrados que quedó con daños totales, y una cuarta casa de habitación que sufre unos pequeños daños, que son las casas que colindan con esta propiedad. Pero vamos a escuchar lo que han indicado estas personas que lo perdieron todo, familias que quedaron sin nada luego de que en cuestión de segundos el incendio, bueno, pues se propagara de una manera rápida y quemara por completo sus casas de habitación. Se hizo un chispazo en la casa de mi tío, en la del centro, la pequeñita, y la nevera explotó del mismo juego que estaba tirando. Entonces, cuando agarró la chispa, digamos, explotó. Pero sí, tuvimos mucha pérdida, digamos, la casa de mi tía Yesenia se quemó toda, y la de mi tía Cinia. Las otras solo fueron un poquito afectadas, digamos, como la parte de frente. Pero sí, bueno, gracias a Dios, ningún familiar les pasó nada, todos están bien. No sé, dicen que estaba soldando él y cayó una chispa.
al muchacho de la casa de él. Ya todo estaba, cuando yo vine ya todo estaba quemado. Perdieron absolutamente todo. Todo. Una situación muy lamentable que se presentó en el sector de Santana durante la tarde de este jueves, que por fortuna no deja víctimas humanas, pero sí 2 animalitos, 2 perritos que quedaron también dentro de la estructura y que quedaron quemados. Muchísimas gracias. A propósito de este tipo de emergencias, una adulta mayor murió tras un incendio la tarde de este jueves en el sector de Corralillo, en la provincia de Cartago. En el lugar, el cuerpo de bomberos también rescató a una persona que resultó con graves quemaduras. En total hubo afectación de 100 metros cuadrados. Supuestamente ellas eran de San José. La cosa es que se vinieron a vivir, tenían varios años, ya como unos 5 años de vivir aquí en la comunidad, pero sí fue algo duro. Muy lamentable, la verdad que muy lamentable, porque uno nunca se espera esas cosas. Unos vecinos recién llegados ya tenían bastante tiempo, y es lamentable porque, como te digo, uno nunca se espera esas cosas, y la verdad que yo estuve por ahí hace un rato, pero la verdad que fue muy poco lo que se pudo hacer. Lamentable porque los vecinos que estuvieron ahí primero, la verdad que el fuego estaba ya bastante extendido, y ahí la verdad que no se pudo hacer mucho. Bueno, y precisamente en lo que va del año, 206 incendios forestales han sido atendidos por el Cuerpo de Bomberos. Según la institución, estas emergencias han consumido más de 27.000 hectáreas. Actualmente hay 7 emergencias de este tipo activas, 5 de ellas en Guanacaste y 2 más en Punta Arenas, las cuales están siendo combatidas por los apagafuegos. En muchos de los casos, por no decir que una gran cantidad de ellos, estamos hablando de más del 90% de estos incendios están asociados a la mano del hombre. En otras palabras, ya sea de forma intencional o no, se ve realmente que es el hombre el que incide directamente en la iniciación de estos fuegos. Acá, respecto a la vida, se ve tanto amenazada a las personas que viven en la colindancia de estos incendios, como también nuestro propio personal, que en muchos de los casos tiene que retroceder porque los fuertes vientos hacen que el avance sea muy rápido, o hay un cambio de las condiciones meteorológicas que obligan al personal a trincherarse en algunos casos. Entonces sí, hay una afectación directa al ser humano, pero también a la vida silvestre. Vemos acá muchas especies que no logran salir del entorno del incendio y mueren. Hablamos también del director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, porque solicitó a la inspección judicial que lo restituyeran en el cargo. Sin embargo, los jueces de ese órgano negaron la gestión debido a que quienes tomaron esa decisión fueron los magistrados de la Corte Plena. El próximo 19 de mayo se vence la suspensión en contra de este jerarca policial, y en el momento que el Tribunal de la Inspección Judicial tenga lista su recomendación en este caso, la Corte Suprema de Justicia podrá resolver cuál será el futuro de Randall Zúñiga. Y el bartender de 38 años, sospechoso de almacenar más de 50 archivos de pornografía infantil, entre los cuales habían 3 fotos de su hijo a los 5 años desnudo, lo dejaron en libertad con medidas cautelares. Según determinó el juzgado penal, no podrá tener contacto con el menor. Por otro lado, la investigación de este caso avanza y esperan lograr la apertura de 2 teléfonos celulares en busca de más evidencias, los cuales fueron decomisados en la casa del sujeto, ubicada en barrio Hollywood, en Filadelfia de Carrillo, Guanacaste. Y una nueva erupción se detectó en el volcán Rincón de la Vieja. Así es, de acuerdo con los especialistas, la altura de la pluma alcanzó unos 100 metros. No se reportó caída de ceniza ni mayores daños en el cráter. El volcán ha mantenido una actividad constante en estos primeros 6 meses del año. Sin embargo, sus erupciones siguen dentro de lo normal, según la opinión de los científicos que mantienen monitoreo de este gigante. Vemos que al puro inicio del año el volcán presentó algunas actividades eruptivas,
Después pasó por un periodo muy tranquilo, con algunos eventos aislados de muy baja amplitud. Y desde el fin de marzo tenemos eventos más frecuentes. Pero a pesar de ser varios por semana, son erupciones pequeñas. Y la más grande hasta la fecha fue el viernes 17, la semana pasada, el 17 de abril, que se pudo ver el material levantarse de como 500 metros encima del cráter y caer otra vez principalmente adentro. El proyecto del tren eléctrico estaba pactado para votarse en segundo debate durante este jueves, pero debido a que no hubo sesión por parte de la comisión de redacción que analiza la agenda de expediente, el tema no se pudo ver en el plenario. Ante esta situación, los diputados solicitaron a los integrantes de la comisión sesionar para poner en lista más de 20 proyectos, entre estos el crédito del tren, con el objetivo de votarlo en segundo debate. La agenda de los congresistas está tallada, ya que solo restan las ventanas del lunes y también del martes. Y muchos trabajadores han manifestado su preocupación en redes sociales por los números rojos que ven en su estado de cuenta del ROP. ¿Qué pasó? Bueno, en este caso, los que tuvieron pérdidas fueron los pensionados y los que trasladaron su ROP de una operadora de pensiones a otra. Y es que la caída en el tipo de cambio y la guerra en Medio Oriente afectan los fondos de inversión. Se retira menos. Las pérdidas las asume uno. Las asume el pensionado, como dice usted. Las asume el pensionado, exactamente. El ROP nosotros lo ahorramos. Lo ahorramos para tener una vejez digna. Pero para las personas pensionadas, el efecto en el capital también reduce su pensión efectiva del ROP. Por lo tanto, la noticia de que se perdieron cerca de 600.000 millones de colones en el periodo de febrero y marzo del 2026 es una noticia negativa para los pensionados y pensionadas. 4 rutas de autobús tendrían aumentos en las próximas semanas, según explicó la ARECEP. Se trata de variaciones que van desde un 15 hasta un 50%. Algunas de las empresas autobuseras que solicitaron ajustes son la empresa de buses San Miguel, Higuito S.A. y la empresa Autotransportes Adonai, Los Chiles Upala S.A. Estos ajustes actualmente están en proceso de audiencia pública y tardarían de 2 a 3 semanas en resolverse. Los aumentos que pudieran parecer en algunos casos altos, depende especialmente de 2 elementos. Uno, que tiene que ver con el rezago tarifario, ¿verdad? En la mayoría de los casos son empresas que en este momento están haciendo solicitudes tarifarias y que no han venido cumpliendo con la obligación legal de realizar una solicitud todos los años, ¿verdad? Lo cual está establecido en la ley de la ARECEP, la ley 7593, sino que tal vez tienen 5, 10 o hasta 15 años de no solicitar tarifa. Y aquí los tienen. Un grupo de 100 ganaderos se manifestó frente a la Sala Constitucional en rechazo al decreto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que les exige colocar aretes electrónicos al ganado. ¿Por qué? Bueno, los productores aseguran que la medida incrementa los costos de producción, lo que podría encarecer la carne y la leche, incluso dicen favorecer las importaciones. Los manifestantes pidieron a la sala resolver los recursos presentados contra esto. Es porque nos va a incrementar los costos de producción en primer lugar. Además, las condiciones que tienen que ver con el internet, el uso de computadoras, todo eso, tenemos mucha gente que tienen problemas de conectividad. Estoy en contra del areteo porque esto viene a fortalecer las importaciones de la carne. En este momento están entregando la carne a 800 colones el kilo, cuando en el mercado normalmente estamos hablando de 1.300, 1.200. El pequeño productor no puede.
Vean, al inicio de este noticiero hablábamos de 5 personas asesinadas en las últimas horas, ¿verdad? Bueno, justo en este momento están confirmándonos la muerte de un niño de 11 años y su padre en el sector de Esparza. Hasta el momento hay información preliminar, pero definitivamente hay que hablar de esta situación de violencia. Hernán, ¿qué detalles tenemos a esta hora sobre este caso que recién está ocurriendo en el sector de Esparza, Punta Arenas? Así es, Roberto, es específicamente en la localidad o en el distrito de Espíritu Santo, en Esparza, a 800 metros al este de la estación o las oficinas del ICE en esta comunidad, donde se reporta el hallazgo de un vehículo abandonado, o por lo menos así lo reportaban inicialmente los vecinos. Al momento de ser inspeccionado por la fuerza pública, se confirma que hay 2 personas heridas de bala en su interior. Al ser valorados por personeros de la Cruz Roja Costarricense, se declaran fallecidos ambos. Se trata de un hombre de 41 años, quien conducía este automotor, y su hijo de tan solo 11 años de edad. Estas son edades preliminares que han estimado las autoridades policiales en el lugar y que de momento se desconoce a qué hora se dio el ataque. Los vecinos lo que reportan es que observan este vehículo estacionado a un lado de la carretera, que pues le ven algunos rastros de sangre, y es por esto que piden la colaboración de la fuerza pública, que son los primeros en llegar al lugar. Una vez en el sitio, confirman de que hay 2 personas en su interior, este adulto de 41 años y el menor de 11 años. Se procede a solicitar la presencia de Cruz Roja Costarricense y se declaran fallecidos ambos tras ser valorados. Se confirma también por parte de las autoridades que se trata del padre y el hijo los que fueron asesinados en este nuevo hecho de violencia, con lo que serían ya 7 los homicidios que se han registrado en las últimas horas. Una noche sumamente violenta que pues ha llevado a que las autoridades tengan mucho trabajo y también se trate de dar con los gatilleros. Recordemos que estos hechos de violencia se han presentado tanto en el sector de Limón, en Siquirres, en Atillo, también en el sector de San Rafael de Heredia, y ahora se suma este nuevo caso en Espíritu Santo de Esparza. Hernán, sobre este caso en específico está llegando un reporte acá que habla de impactos de bala en la cabeza en el niño de 11 años. Es que son detalles que realmente asustan. Roberto, esa es la información preliminar que está emitiendo la Cruz Roja Costarricense sobre este caso y también la Fuerza Pública. Aparentemente el ataque se da contra el conductor, o desde el lado del conductor es que se da el ataque por parte de los gatilleros, y uno de los proyectiles lamentablemente impacta a este niño de tan solo 11 años en su cabeza. Él viajaba en el asiento del acompañante del conductor y es por esto que resulta herido en este ataque. La mayoría de balas se concentran hacia el sector del lado del conductor, y es por esto que se presume que era el blanco de los asesinos. Sin embargo, se suma una víctima colateral, este pequeñito de tan solo 11 años de edad que pierde la vida en este sitio. De momento la información es muy preliminar, Roberto, pero sí es la que está surgiendo conforme las autoridades atienden esta escena. Se está a la espera de que se haga presente personal del organismo de investigación judicial para recolectar los indicios y también proceder a lo que sería el levantamiento del cuerpo. Así que aquellas personas que tengan que transitar por este sitio, mucha paciencia, porque es muy probable que en los próximos minutos la vía sea cerrada para que los agentes judiciales puedan realizar el trabajo que corresponde en esta escena tan atroz que se ha localizado en el sector de Espíritu Santo de Esparza, a 800 metros de la estación del ICE que hay en esta localidad, Roberto. Un niño de 11 años asesinado, según esta información preliminar. ¿Qué horas más violentas ha experimentado nuestro país? No solo por homicidios, Hernán, sino también por accidentes de tránsito. Correcto, lamentablemente la Ruta 27 fue protagonista en las últimas horas de violentos accidentes de tránsito que dejan 2 personas fallecidas. Uno de ellos en el sector de la Sabana, en Sabana Sur, esto es en Mata Redonda de San José, sobre la Ruta Nacional 27 y justo debajo del puente peatonal que hay en este lugar. Allí un peatón fue atropellado de manera violenta por un vehículo y al momento de ser abordado por los personeros de la Cruz Roja Costarricense es declarado sin vida. Versiones preliminares que hablan
sobre la identidad de esta persona, pues se trataría de un habitante de calle, aparentemente adulto mayor, que acostumbraba a transitar por este sitio y no utilizaba el puente peatonal. Él constantemente transitaba en medio de los vehículos y en este caso, pues lamentablemente el conductor de uno de estos automotores no lo logra esquivar y lo impacta de manera violenta y fallece en el lugar. Es un accidente que se da en horas de la noche de este día jueves y que pues mantuvo el paso regulado y generó mucho congestionamiento vehicular en la zona debido a este percance tan violento que se presentó en la ruta 27. Horas más tempranas también en la ruta 27, pero en el sector de Escazú, en las inmediaciones del peaje, allí se dio una violenta colisión de una motocicleta con un furgón y lamentablemente el motociclista de unos 45 años de edad falleció en el sitio, quedando debajo del vehículo pesado. Esto obligó a que se mantuviera cerrado gran parte de la carretera de la Ruta Nacional 27 y generó pues un verdadero caos vial en diferentes puntos de la capital debido a esta situación. Mucha violencia, mucho accidente en carretera, donde lamentablemente el 55% de las personas que han fallecido este 2026 son personas que viajaban en motocicleta, ya sea como conductores o como pasajeros, y se suma este caso que se ha presentado en el sector de Escazú y pues confirma Cruz Roja lamentablemente el fallecimiento. Al llegar al lugar encontramos un masculino, un hombre de aproximadamente 45 años, prensado debajo de un tráiler, de sus extremidades inferiores hacia su abdomen, con múltiples lesiones que no son compatibles con la vida, por lo cual lo declaramos fallecido en el lugar. Al lugar respondemos con 3 unidades de soporte avanzado y 1 unidad de rescate. Continuando con el tema de la ruta nacional número 27 que comunica a San José con el sector de Caldera, tenemos que hablar de otro accidente que también fue atendido en las últimas horas, bastante aparatoso, esto en el sector de Coyolar de Orotina, específicamente en las inmediaciones del sector conocido como Las Fruteras, donde se dio este aparatoso vuelco de un vehículo en el que viajaban al menos 4 personas. Afortunadamente, al momento de ser valorados por los cuerpos de socorro y auxiliados por las personas que estaban cerca del lugar, pues no requieren traslado al centro médico, pero sí obligó a mantener el paso regulado en la zona. Un accidente bastante aparatoso que por fortuna pues no deja heridos. Se presume que el exceso de velocidad podría ser lo que medió en este percance. Roberto. Sí, cambiamos de tema. Al menos 3 asaltos a traisleros se reportan cada semana en nuestro país. Y 3, el caso más reciente ocurrió en Barranca, Hernán. Vamos a ver las imágenes, Roberto, de este incidente presentado en horas de la noche, donde afortunadamente la persona que fue blanco de este nuevo asalto a un transportista de carga pesada pues resulta con bien. Eso sí, al momento de que es abordado por las autoridades, esta persona está atada de pies y manos en la cabina del furgón, del cabezal, y también los delincuentes le vendaron sus ojos con un trapo, con un trozo de tela, y así lo dejaron abandonado allí tras interceptarlo en otro sector, en la carretera que se desplaza desde Peñas Blancas hacia Punta Arenas en la ruta interamericana norte. Lo interceptan, le roban el contenedor, mientras que el cabezal lo dejan abandonado en este sector de Barranca, al conductor en la cabina, atado de pies y manos y con sus ojos vendados. Afortunadamente se encuentra con bien, él ya fue abordado por las autoridades, trasladado a un centro médico para la valoración y posteriormente a lo que fue a las autoridades judiciales para que interponga la denuncia. Y es que, como usted mencionaba, Roberto, son 3 asaltos aproximadamente por semana que se están registrando en el país de asaltos a conductores. Recordemos que el año anterior fueron más de 50 los casos atendidos por las autoridades y que pues el objetivo de los delincuentes es apoderarse de la mercadería que posteriormente comercializan. Hernán, esta imagen que estamos viendo es realmente dramática. Le están justo en ese momento quitando la venda. Vemos que él también está atado. ¿Quiénes son ellos? No logro apreciarlo desde acá. ¿Quiénes logran ayudar de primero al conductor de este furgón?
Se trata de vecinos de la localidad quienes se percatan de la presencia de esta persona o del vehículo en el lugar, se acercan a ver qué ocurre, porque no es habitual que en este sitio se queden estacionados vehículos pesados, y se encuentran con la escena y vemos como en ese momento le están auxiliando, primeramente liberándole la vista, quitándole esta venda y posteriormente soltando sus manos. Posteriormente se hace presente la fuerza pública y se procede a hacer la atención a esta persona, que afortunadamente no presenta heridas, pero sí algunos golpes, por lo que fue valorado, pero no requirió internamiento y ya se encuentra pues interponiendo la denuncia correspondiente. Afortunadamente está bien. Muchísimas gracias, Hernán. Y en otras informaciones, los servicios de salud se brindarán con normalidad el próximo 8 de mayo tras el asueto decretado por el presidente de la República. Las direcciones médicas piden a los pacientes ir como de costumbre a las citas, cirugías y otros procedimientos de salud. El asueto se decretó para los funcionarios públicos para que puedan asistir al traspaso de poderes. Y la Caja inicia la vacunación contra la influenza a partir de este lunes 27 de abril. La vacuna es obligatoria para menores de edad. Vacuna de influenza le voy a colocar, mamá. Una pulsadita, princesa. Ah, mi amor. Y desde temprana edad, ¿verdad?, fomentarles a nuestros hijos que la vacunación es muy importante. ¿Su bebé cuántos años tiene? Muy valiente, la vimos en la vacunación. Por dicha, 2 años y 6 meses, sí. ¿Todos los años le ponen la vacuna? Sí, ella lleva las vacunas al día, ¿verdad? La Caja compró 1,5 millones de vacunas contra la gripe para comenzar a proteger a la población. La campaña coincide con la llegada de la época lluviosa. Aclaramos algunas dudas. ¿Quiénes pueden ir a partir del lunes a vacunarse? Niños mayores de 6 meses y hasta 8 años como requisito obligatorio, mayores de 8 años y hasta 57 con algún factor de riesgo, mayores de 58 años, adultos mayores, personal de salud, personal de bomberos, Cruz Roja, además todos los que son funcionarios de salud de terceros. ¿Puedo ir a cualquier EVAIS? Tenemos una vacuna gratuita, accesible para todos los pacientes donde sea que estén. Si usted está en la playa y quiere aprovechar un puesto de vacunación, puede hacerlo. Hay que llevar la cédula de identidad. Es muy importante que lleven la identificación, esto con el objetivo de poder registrar su vacuna en el expediente digital único en salud. ¿Se necesita seguro de salud para protegerse contra la influenza? No es necesario tener seguro, las vacunas son gratuitas en Costa Rica. Repasamos de nuevo los grupos de riesgo a vacunar. Tome nota. La población infantil mayor de 6 meses y menor de 8 años, independientemente del riesgo. Adultos de 58 años en adelante con o sin factor de riesgo. Embarazadas independientemente de la edad gestacional. También aplica la vacuna para la población de 8 a 57 años con presencia de alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabéticos, cardiópatas o personas que sufren de obesidad grado 1, 2, 3 o mórbida. Personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma, enfermedad pulmonar, bronquitis crónica o tuberculosis. También aplica para personas con síndrome de Down o cáncer. La vacuna también estará abierta para los trabajadores del sector salud. Incluye también Cruz Roja y bomberos, estudiantes de ciencias de la salud, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y mucha atención, también los cuidadores de adultos mayores en hogares de larga estancia. Usted puede consultar todos los grupos a vacunarse en las redes sociales de la Caja. Expertos prevén que los meses de junio y agosto podrían tener los picos más altos en los precios de productos por la guerra en Medio Oriente. Expertos consultados por Noticias Repretel aseguran que al menos en el corto plazo no se ve una solución al conflicto de Medio Oriente, lo que traería aumentos constantes, no solo en el combustible, ya que según explican, es una cadena de precios que podría empezar a aumentar. En principio, todo lo que se transporta por carretera, pero también mercancías que dependen de materia prima que pasa por el Estrecho de Hormuz. De acuerdo con los expertos, los costarricenses percibirían nuevas alzas en los meses de junio y agosto, mismas que incluso podrían mantenerse hasta el mes de noviembre. Costo, porque el combustible que está comprando Recope por hablar de combustible ahora, esta semana, ya tiene el impacto del repunte de los precios.
Así que para junio y para agosto vamos a tener segundo y tercer impacto en combustible, y como eso es una agenda pasiva, llega a precios constantes, entiéndase. Hasta el jabón para lavar va a tener que subir porque se transporta por tierra. Entonces diría que los precios de ahora, que van a ajustarse entre el 5 y el 14 de mayo, van a llegar al consumidor en junio. Los de junio van a llegar al consumidor julio-agosto, y los de agosto entre septiembre y octubre. Por lo tanto, llegaremos a noviembre con unos aumentos constantes en los precios. Desde la Cámara de Empresarios del Combustible proyectan que los picos en el precio internacional también van a continuar. Podríamos esperar también una variación en el precio del combustible, probablemente hacia el alza, debido a que, como recordamos, nuestro margen, o más bien nuestro modelo de establecimiento de precio del combustible se desfasa en el tiempo, y justamente podríamos experimentar estos picos en el precio internacional del combustible a partir de junio. De acuerdo con los especialistas, productos como la carne, el plástico, los empaques, la leche, los medicamentos, la pasta y la ropa son solo algunos de los que podrían encarecerse. Y las autoridades del MOP iniciaron reuniones con algunos alcaldes y alcaldesas de Alajuela, San José y Heredia para analizar todo lo que conlleva la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón. Con la firma de la ley por parte del presidente de la República para ampliar la vía que va entre San José y San Ramón, el gobierno inició el proceso para que las obras inicien en el 2027. Eso significa que las autoridades del MOP empezaron a reunirse con los alcaldes y alcaldesas para analizar las obras conexas al proyecto. La idea es que trabajen en conjunto con los gobiernos locales que se ven beneficiados con esta obra. Ya estamos enlazando ya los trabajos y los esfuerzos con los gobiernos locales. Debo agradecer hoy la visita de doña Zeneida, la alcaldesa de Belén, que realmente de una forma muy proactiva, inclusive me han comentado que ya desde más de hace un año vienen trabajando en todos los esfuerzos para lo que es adquisición predial, para lo que tiene que ver con los reasentamientos y todo el manejo que se tiene que dar de este tipo de proyectos para hacerlo no solo de una forma responsable, planificada, pero sobre todo con el objetivo que andamos buscando, que es que la obra se haga. Los recursos negociados por la administración y contenidos en la ley firmada por el presidente son por $770 millones, de los cuales $600 millones corresponden al contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica y $170 millones más a una línea de crédito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. Hoy específicamente viendo el alcance que tiene la radial de Río Segundo, sabemos la valía, sabemos inclusive el plus que le va a dar para lo que es el proceso constructivo del proyecto como tal, de todo el tronco principal, y queremos empezar realmente haciendo estos esfuerzos de una buena forma. Esta obra impacta directamente a 3 de las provincias con mayor desarrollo económico en el país, como lo son San José, Heredia y Alajuela, las cuales en conjunto concentran una gran parte de la población costarricense, por lo que se estima que alrededor de 582,000 personas serán beneficiadas, así como unos 170,000 conductores que transitan por esta ruta diariamente. ¿Tiene problemas para hacer su currículum? Bueno, Procomer tiene una plataforma que le ayuda. Aquellos que no tienen empleo o bien los que buscan una mejor oportunidad laboral tienen que tomar en cuenta que hay herramientas gratuitas que les ayudan a buscar oportunidades. Por ejemplo, Procomer tiene la plataforma Talent, que no tiene costo alguno. Hasta hay para hacer pruebas de inglés para medir su conocimiento. Pueda subir su currículum vitae, ajustarlo según los puestos a los que está aplicando y prepararse no solo para posibles entrevistas el propio día de la feria, sino también para que pueda acercarse a las más de 100 empresas que van a tener puestos disponibles. Lo único que usted tiene que hacer es registrarse y completar sus datos para poder utilizar todas sus funciones e inclusive hay webinars para la empleabilidad, es decir, materiales en video con contenido, desarrollado por expertos e insumos que le pueden ayudar a usted para conseguir un empleo. Más de 8,000 puestos vacantes le esperan este 15 de mayo en la feria organizada por Procomer en el Centro de Convenciones. También vamos a tener pruebas gratuitas de inglés y no solo vamos a tener 100% gratuito el espacio, sino también que tenemos transporte gratuito para que pueda acercarse de la mejor manera. Esta plataforma también tiene una guía práctica para crear y actualizar su currículum. Y es que hay que recordar que los procesos de empleabilidad han evolucionado y hoy requieren de una mayor preparación y claridad en la propuesta que da cada persona cuando va a una entrevista de trabajo.
Y el presidente Rodrigo Chávez defiende la tala de árboles en el Golfo de Papagayo. El ICT argumenta que el proyecto llevará desarrollo a la zona. En el Consejo de Gobierno, el presidente Rodrigo Chávez y la presidenta electa Laura Fernández defendieron la tala de 748 árboles en Playa Panamá para un megaproyecto turístico. Pero hay una distancia entre la protección y el fanatismo y lo que tiene también que ver con generar condiciones que van en detrimento de que una comunidad pueda prosperar. Por eso existe el desarrollo sustentable, las medidas incluso de compensación ecológica. Según el presidente, hay proyectos de inversión por 2.600 millones de dólares. Esos 751 árboles pudimos haber sembrado 5.000. Sobra plata para eso. No, dañemos todo la inversión turística en Costa Rica por incertidumbre legal. El diputado electo Edgardo Araya reaccionó ante las declaraciones de Chávez. Él es uno de los abogados ambientalistas que se han manifestado en contra de este proyecto. Que se incumple la normativa ambiental para satisfacer ciertos pequeños intereses políticos y económicos muy poderosos. Lo que sí generaría empleo y mejores ingresos para las familias de la zona es apostar por el ecoturismo de pequeña y mediana escala, respetando la naturaleza, que es lo que los turistas vienen a disfrutar. La Asociación de Concesionarios del Golfo de Papagayo manifestó su preocupación ante la resolución emitida por la Sala Constitucional que suspendió la tala de árboles en el polo turístico. No solo se está frenando un proyecto particular, sino que se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país. El ICT pidió aclarar si la orden de detener la tala de árboles y frenar nuevos permisos de construcción en este golfo también aplica a otros proyectos en la zona. Y la penúltima conferencia de prensa del gobierno de Rodrigo Chávez se realizará este miércoles 29 de abril en la ciudad de Punta Arenas. Será de las últimas actividades públicas del mandatario saliente, que incluye una gira por la zona de las islas del Golfo de Nicoya. Chávez entregará el poder a Laura Fernández el próximo 8 de mayo en el Estadio Nacional. Me da a mí ver esta transición. Qué alegría me da a mí entregarle el poder el 8 de mayo en el Estadio Nacional a quien yo considero y espero sea la mejor presidente en la historia del país. Y por último, costarricenses, nos quedan 2 conferencias de prensa en esta administración. Únasenos. 6:58, muy lamentable, lo decíamos hace unos minutos y Hernán Barrantes nos traía todos los detalles sobre una situación, un homicidio que se presenta en este momento en Esparza, en Punta Arenas. Un niño de 11 años y su papá de más de 40 años fueron asesinados. Hernán, ¿qué se sabe hasta el momento sobre este caso? Laura, ya tenemos identidades de las víctimas. El hombre es identificado como Roger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás Rosales González, de 11 años de edad. Ellos son los 2 asesinados esta mañana en el sector de Espíritu Santo de Esparza, a unos 800 metros al este del ICE en lo que es esta localidad porteña. Se trata de un hombre que cuenta con un amplísimo historial delictivo por armas, drogas, también por homicidio y otros delitos, y esta sería la razón por la que fue asesinado. Lamentablemente, al momento del ataque, él viajaba en el vehículo junto a su hijo de 11 años de edad, quien resulta con un impacto de bala en su cabeza y es también declarado sin vida en el lugar. Se trataría de una víctima colateral, en este caso este niño de tan solo 11 años de edad. Además, se ha informado por parte de las autoridades que la vivienda del sospechoso se mantiene bajo custodia policial debido a que presumen que podría haber algún tipo de condición anómala dentro del inmueble, ya sea que se ubiquen armas, drogas o algún otro tipo de situación que sería de interés para las autoridades policiales y que podría haber sido el móvil del
homicidio, que los gatilleros pretendieran apoderarse de la droga en caso de que se halle esto y se confirme por parte de las autoridades, o bien de armas, y que también podría tratarse de una venganza por algún tema de disputas entre organizaciones criminales en el lugar. Estamos hablando de que es una alerta que se da a las 5:49 de esta mañana por parte del Servicio de Emergencias 911, cuando vecinos escuchan algunas detonaciones, salen a la calle y encuentran el vehículo estacionado a un lado de la vía. Se acercan, observan a las dos personas dentro del automotor y dan alerta a las autoridades. Personal de Cruz Roja Costarricense, Fuerza Pública, se hace presente al lugar y se declaran a ambos pacientes sin vida. La mayoría de proyectiles fueron percutados del lado del conductor, según el reporte de las autoridades, y pues una de estas balas pasa hacia el otro lado y impacta en la cabeza al niño que viajaba en el asiento del acompañante, causándole la muerte en el lugar de los hechos, y también su padre pierde ahí la vida. Estamos hablando de que se ha identificado preliminarmente como Roger Rosales Rodríguez a la víctima, mientras que al niño Nicolás, de 11 años de edad, es el fallecido. Una emergencia realmente lamentable que se da, donde este pequeñito pierde la vida y que se suma a los hechos de violencia que se han presentado en las últimas horas, que ya dejarían 7 personas asesinadas en lo que ha sido esta noche y madrugada. Hernán, hasta el momento, ¿qué se sabe sobre el sospechoso? Y también, en lo que llevamos de este año, ¿se ha registrado el fallecimiento de otros menores a nivel víctimas colaterales, producto de este tipo de situaciones que van con sus papás o otras personas y que resultan también ya sea heridos o, en este caso, como este pequeñito, fallecido? Laura, así es. Bueno, se habla de que serían sujetos en motocicleta los que se aproximan hasta el vehículo, lo interceptan y disparan desde el lado del conductor en múltiples ocasiones y impactan a los dos ocupantes, que es este hombre Roger Rosales y su hijo Nicolás, quienes pierden la vida en el lugar. Sí, y lamentablemente pues la cifra de víctimas colaterales es alta. Por lo menos el año pasado fue una de las más altas según el reporte del organismo de investigación judicial, y este año ya llevamos pues al menos 3 menores de edad que han fallecido víctimas de tiroteos, donde pues lamentablemente son víctimas inocentes que pierden la vida en este tipo de hechos de violencia. Hernán, bueno, vamos a cambiar un poco de tema, pero siempre en el mismo ámbito de la violencia y del homicidio. Un caso que realmente asombra, y es el caso de esta joven. Ahí tenemos un poco de la escena. Esto fue en Limón. ¿Qué se sabe hasta el momento, Hernán? Laura, hace pocos minutos tuvimos información pues ya confirmada por parte de las autoridades policiales que están investigando este caso, y se ha ratificado que se trata de un ataque directo contra la víctima. No se trata de una nueva víctima colateral, sino de un ataque directo contra una joven de apenas 18 años de edad, quien se encontraba en la vía pública, esto en la localidad de Villa Plata, en Limón Centro, en el cantón central de la provincia. Ella permanecía en la vía pública, aparentemente es interceptada o se acercan 2 hombres a bordo de una motocicleta, y quien baja de acompañante desenfunda un arma de fuego y empieza a disparar en múltiples ocasiones, impactando a la joven, identificada preliminarmente como Paola, y que al momento de ser abordada por personeros de la Cruz Roja Costarricense es declarada sin vida en el lugar. De momento no se tiene claro el móvil de este asesinato. Podríamos estar hablando de una venganza, una disputa por temas amorosos, podríamos estar hablando de un tema de femicidio, podríamos estar hablando de múltiples causas según el reporte de las autoridades policiales, y es lo que van a tratar de esclarecer en las próximas horas mediante la investigación que ya ha iniciado por este asesinato. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando los vecinos reportan escuchar una gran cantidad de disparos, alertan de inmediato al servicio de emergencias 911 para que se desplace personal de Cruz Roja Costarricense y de Fuerza Pública al sitio. Llegan en minutos, se valora a la paciente, que presenta múltiples disparos y es declarada sin vida en el lugar de los hechos.
Estas imágenes muestran lo que ha sido la atención de esta escena por parte de las autoridades policiales en el lugar, debido a que fueron muchos los disparos que reportaron los vecinos. Ellos han hablado de al menos 10 a 12 proyectiles que se han recolectado en la escena, 12 casquillos, y que son de 9 milímetros. Todo esto es parte de lo que va a permitir a las autoridades policiales dar con los sospechosos y también establecer un posible móvil sobre este homicidio. En este momento también parte del trabajo que van a realizar los agentes judiciales es establecer la victimología, que es conocer amistades, sitios que frecuentaba, actividades a las que se dedicaba y otras que permitan pues determinar cuál podría ser el móvil que está detrás de este asesinato. Una joven de 18 años, muy joven realmente, que pues pierde la vida al ser atacada por estos sujetos en motocicleta. Hernán, con el caso de este pequeñito y su papá en Esparza, serían 7 los homicidios en cuestión de horas, prácticamente. ¿Cuánto llevamos hasta el momento, hasta la fecha? Sin contar el caso de Esparza, que se acaba de registrar, según datos del organismo de investigación judicial, serían 225 los homicidios que se han presentado en las últimas horas. Estamos hablando que la mayoría de ellos acá en la capital, son 73 los que se han dado acá en el país, por lo menos acá en el Valle Central, en lo que es San José como tal, la provincia que registra la mayor cantidad de homicidios. También en el caso de Limón ya serían 48, recordemos que en las últimas horas se dieron 2 incidentes de violencia. Uno, el de esta joven que le estábamos mencionando, así como otro que se dio en Siquirres. En Punta Arenas fueron 34 los homicidios y ahora se le sumarían estos 2 con lo que llegarían a 36 homicidios en la provincia de Punta Arenas. Lo que es Cartago suma 28 casos, mientras que Alajuela 24 homicidios. Guanacaste 11 y ahora Heredia suma 7 homicidios. Es la que menos registra hechos de violencia, pero en las últimas 2 semanas se han presentado nuevos hechos que ya dejan pues 7 homicidios en esta provincia de Heredia, que es la que mantiene la menor cantidad de incidencia de este tipo de hechos. Hernán, muchísimas gracias por todos los detalles. Pero hay más información en vivo, porque por intentar evadir la presa en la Sabana, un conductor quedó atravesado en la línea del tren, provocando, por supuesto, atrasos en el transporte público. Jesús, usted tiene las imágenes, una situación realmente particular la que ocurrió. Roberto, un acto realmente irresponsable en carretera que cometió este conductor y que terminó provocando esa situación. Vamos a ir de inmediato a esas imágenes para mostrarles a ustedes de cómo es que queda este vehículo en este punto acá de la Sabana. Bueno, pues queda atrapado entre la línea férrea y también entre el espacio de este lugar. Prácticamente el conductor, lo que han indicado algunas versiones es que la gran cantidad de presa que había en este punto hizo que él tomara esa decisión. Él venía transitando acá en la calle paralela que viene de la Sabana hacia el sector de Pavas, dirigiéndose. Él viene en este punto, por acá es donde ingresa, y justo acá donde ingresa es donde termina ingresando a esas líneas del tren. Vean, en este momento viene pasando el tren. Eso estuvo ocurriendo en ese momento cuando todavía se mantenía el servicio de transporte público acá en la zona. Vamos a caminar para mostrarles hasta dónde es el punto que él llega. Él inclusive atraviesa estas líneas férreas pasando por ellas y es justo acá donde queda atrapado. Quiero mostrarles porque hay inclusive una serie de grada, una tipo pendiente en este punto que obviamente iba a provocar que el vehículo no pudiera pasar, generando que este quedara una parte, casi que la mitad, en la línea férrea y otra involucrado en este punto. Esto provocó que el tren tuviera que detenerse, que tuviera que esperar a que alguna persona retirara el vehículo para luego seguir su camino atrasando a quienes viajaban en él. Y quiero mostrarles porque es que a pesar de que él hubiese pasado por ahí, llegamos a este punto que prácticamente era
imposible de que él pudiera integrarse a la carretera, a la ruta 27, completamente un acto que a muchos le generó dudas del por qué lo realizó, si claramente en este sector, cuando él inclusive bajara por acá, que era, bueno, muy difícil que lo lograra, pero que llegara hasta este punto. Ya llegamos a la cuneta que está en la ruta 27 y también en este sector, y que bueno, es bastante alta, prácticamente ni un vehículo 4x4, un vehículo alto hubiese podido llegar nuevamente a incorporarse a esta importante vía nacional, poniendo en riesgo no solo a los conductores que transitan en ella, sino también hasta el maquinista de este tren del servicio público, debido a que bueno, pudo provocar una incidencia mayor. Quiero mostrarles también, porque este es un punto cercano donde él venía, pero si él hubiese seguido, veamos que eran horas de la noche, a esa hora prácticamente la luz no existía. Bueno, vamos a notar esto también, una alcantarilla que hubiese provocado que el vehículo quedara prácticamente incrustado en ella y que generara una incidencia mayor, inclusive pudiese haberle provocado golpes más grandes. Vamos a ingresar para que veamos que la alcantarilla es bastante profunda y que esto prácticamente, bueno, me tapa a mí con respecto a la situación de la calle acá de la ruta 27, y que eso fue lo que se estuvo trabajando en este punto. Sin duda una situación complicada, una situación que estuvo generando en ese momento que se viera pues interrumpido el servicio del tren en este sector, producto este acto irresponsable que realiza el chofer de ese automotor, intentando ingresar a ese punto, pero sabiendo que prácticamente para integrarse acá a la ruta 27 era imposible. La desesperación por la presa hizo que él tomara esa decisión, que él buscara alguna alternativa, debido a que debajo del puente esta ruta 27 se estaba atendiendo el atropello de un hombre fallecido. Sin embargo, eso hizo que el conductor tomara esa pésima decisión que terminó bloqueándole tanto el paso al tren como quedando su vehículo ahí sin poderlo mover. Intenta cruzar. No, tenga cuidado que no se nos vaya en esa alcantarilla, porque es peligroso. Precisamente voy a ese detalle, es que parece increíble que un conductor pueda creer que puede atravesar semejante trayecto. Claro, Roberto, es imposible. O sea, si uno, bueno, ya estando acá, las imágenes lo muestran, pero ya estando acá es bastante complicado. Vemos que inclusive, o sea, tiene una altura bastante grande y que podría provocar que inclusive el vehículo hubiese quedado acá, que el conductor sufriera algún tipo de daños, y que esto es lo que se estuvo manejando en este sector. Sin duda una situación compleja que se mantuvo en este punto y que refleja también algunas de las imprudencias que realizan los conductores cuando realizan algún tema de presa, cuando existe esa situación complicada de los congestionamientos viales, y que es el reflejo también de esto. Así lo ha manifestado la Policía de Tránsito. Quien maneje o quien circule por una vía férrea se expone a una multa de 123,000 colones, pero además ya ellos tienen monitoreados cuáles son esos puntos donde más deben trabajar ante la falta de oficiales de tránsito, pero que son las rutas donde más incurren en faltas graves. Es donde vienen las acciones que están realizando, incumpliendo o no respetando lo que son los límites de velocidad, que es el mayor causante, el factor determinante que nos están sumando esa cantidad de fallecidos en carretera. Obviamente ya se tiene focalizado cuáles son las rutas primarias donde tenemos mayor cantidad de fallecidos, como la ruta 1, ruta 2, ruta 32, la ruta 27, la ruta 4, ya se tienen ubicados propiamente esos puntos, y es donde se están enfocando los operativos, mitigando lo que es el exceso de velocidad y lo que es el estado de ebriedad. Y es que el hecho de ahorrarse tal vez unos minutos en la presa, en esta calle paralela de la Sabana, para integrarse a la ruta 27, provocó más pérdida de tiempo para el conductor, también para quienes viajaban en tren, y hasta una grúa para poder mover el vehículo de ese punto, lo que generó una pérdida económica para este conductor. Sin duda, a tener mucha precaución en carretera, evitar este tipo de actos irresponsables que terminan provocando y poniendo en peligro la vida de otras personas. Sí, quiso ahorrarse unos minutos, terminó perdiendo horas, porque sacar ese carro de ahí es trabajo complejo. Afortunadamente él se encuentra bien. Jesús, muchísimas gracias.
Y un estudiante del Liceo Bilingüe de Belén fue captado por otro escribiendo amenazas de tiroteo en el baño. Este estudiante del Liceo Experimental Bilingüe de Belén fue captado por otro alumno mientras escribía en la pared del baño una amenaza de tiroteo. El caso se suma a una serie de advertencias similares registradas en los últimos días en distintos centros educativos del país. Por ejemplo, en el CTP de Siquirre circuló una amenaza a través de WhatsApp, acompañada de una fotografía de un arma de fuego. Para mí es muy preocupante, empezando por ahí, la falta de seguridad en las escuelas y en los colegios. Dicen que ponen seguridad. ¿Dónde está? Si ni siquiera tienen los mismos guardas ese aparatito que usan para poder decir si llevan un arma o no. Ya mi hijo ya no está en el colegio, pero si estuviera en el colegio, pues yo no lo mandaría, ¿ve? Porque no hay seguridad, no se sabe si es cierto o es mentira. Entonces hay que ver seguridad, porque si no, ¿qué? Él debería tener un poquito más de mano dura. De eso es por falta de educación en los hogares primero, porque ya los hijos de ahora quieren hacer lo que les da la gana. Este tipo de amenazas son un delito y los estudiantes pueden enfrentar un proceso penal. Las amenazas hechas incluso por menores de edad califican como un tipo penal que tiene responsabilidad e incluso pena de cárcel, y tiene un agravante cuando estas amenazas se infunden hacia la seguridad común, o sea, hacia una seguridad de varias personas, en este caso hacia los colegios, hacia la población estudiantil y hacia la población de maestros, profesores y directores de una institución. Más que aplicar los protocolos como tal, lo que hay que hacer es trabajar más en lo que es la prevención. Hay que capacitar a los docentes. En los protocolos está muy bien, pero también hay que capacitarlos en todo lo que son estos comportamientos de las personas menores de edad y cómo se está llegando a un límite de un comportamiento delictivo. Otras amenazas se registraron en el Liceo y CTP de Puriscal, en Pocosol, en el Liceo UNESCO de Pérez Celedón, entre otros. Y hablando de estudiantes, un grupo de la Universidad de Costa Rica mantiene tomada la rectoría. Esa situación continúa incluso hoy viernes. La tensión escala en la Universidad de Costa Rica. Este jueves, estudiantes mantienen tomada la rectoría en protesta contra el rector Carlos Araya, a quien exigen la renuncia por considerar que no defendió a la comunidad universitaria en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior. En primer lugar, le exigimos la renuncia al rector Carlos Araya Leandro. Esto debido a que no representa los valores bases de la Universidad de Costa Rica. No podemos tener como cabeza a alguien que simplemente continúa saboteando día a día nuestra unión como sector educativo. Genuinamente solo queremos llegar a un acuerdo, queremos unidad dentro de la misma Universidad de Costa Rica, que refleje aquello que somos, aquello que defendemos, los valores como país. Adentro de este edificio no hay ni una sola persona que tenga una orden del OIJ. Eso es falso. Somos estudiantes de a pie, somos estudiantes normales, movidos por las ganas de defender la educación. La manifestación inició desde la noche del miércoles, provocando la evacuación del edificio. Alcanzamos acuerdos que van a ser llevados a la asamblea de estudiantes, y será la asamblea de estudiantes quien decida para continuar el proceso de diálogo. Es un proceso de diálogo que no ha terminado. Reitero, no vamos a referirnos a cuáles sí y a cuáles no, pero en la gran mayoría logramos ponernos de acuerdo y, reitero, operacionalizar esos acuerdos, y van a ser llevados a la asamblea, y probablemente mañana vamos a continuar con el diálogo. Además, una amenaza de tiroteo encendió las alertas este jueves, lo que obligó a que se activaran los protocolos de seguridad. El caso fue denunciado ante el organismo de investigación judicial. El movimiento estudiantil no solo responde al tema presupuestario, sino también a desacuerdos con la gestión interna del rector. Tiene que verse en la asamblea y posterior a la asamblea que ellos van a tener en el transcurso del día de hoy o mañana. Ellos lo decidirán, seguiremos dialogando mañana.
Las protestas continuarán al menos hasta el viernes en la Universidad de Costa Rica, mientras otras organizaciones estudiantiles como la Universidad Nacional también alzan la voz por el financiamiento de la educación superior. Aumento de humedad traerá más calor en la mañana y en la tarde, aguaceros. El aumento de humedad favorecerá más calor durante las mañanas en varios puntos del país. En las últimas horas el termómetro marcó los 37,4 grados Celsius en Mangarrica, Liberia. Paquera llegó a los 35,4 grados Celsius. Dulce Nombre en Nicoya, 34,6 grados Celsius. Y Orotina, 32,9 grados Celsius. Estamos hablando que en puntos como el Pacífico Norte bien fácilmente pueden alcanzar entre 37 y 39 grados Celsius, al igual que en algunos puntos como las llanuras de zona norte, del Caribe, pueden alcanzar valores entre 30 y 34 grados Celsius, y hacia el Valle Central, en algunos puntos del oeste, que pueden estar alcanzando las temperaturas más altas aquí en el Valle, llegando a 30 a 32 grados Celsius. Igual el Pacífico Central y Sur, las zonas costeras pues son más propicias a estas temperaturas bastante altas. Estas condiciones también favorecerán el desarrollo de nubosidad, aguaceros, así como tormenta eléctrica en zonas del Caribe, zona norte y el Pacífico. Sin embargo, tanto mañana viernes como hacia el fin de semana, se espera todavía que se presenten algunas lluvias hacia el Valle Central y hacia la vertiente del Pacífico, al igual que hacia las montañas del Caribe, de la vertiente del Caribe, zona norte y Caribe Sur, debido a estas condiciones de mayor humedad y temperaturas altas que van a continuar. La saturación de suelos ya ronda entre el 65 y 85% en sectores del Pacífico Sur, pero las autoridades advierten que estos valores pueden incrementar. En las últimas horas se registraron acumulados de lluvias significativos en regiones como Turrialba, Horquetas y el Parque Nacional Braulio Carrillo. También en zonas del Pacífico como la Península, el Golfo de Nicoya, Valle del General, Ciudad Cortés, Golfito y Osa. El proyecto del tren eléctrico vendría a solucionar los problemas de las presas en la gran área metropolitana. Muchos en la calle piden a gritos una solución todos los días. Se votaría hasta la próxima semana. Presas siguen ahogando a muchas personas en la gran área metropolitana prácticamente todos los días. Ya esto es de todos los días, de ahí no, esto parece que no va a tener remedio. Es que por todos lados, de que sale una mañana es difícil, ¿verdad? Y como no tenemos educación vial, esa es otra cosa, ¿verdad? Aquí está difícil llegar al destino de uno, ¿verdad? Aquí en Palapozuelo es bastante difícil pasar. A veces los carros se ponen a la derecha, donde hay dos vías para arriba y una hacia la izquierda, ¿verdad? Una de las principales soluciones podría ser la construcción del tren eléctrico. El proyecto avanzó en tiempo récord en la Comisión de Hacendarios y vio luz verde en el plenario, dejando a la futura administración de Laura Fernández los dos créditos que suman $800 millones para construir la obra. Esto efectivamente tiene que tener la mejor coordinación con los autobuses, con sitios de parqueo para los vehículos, ¿verdad? Para que exista esa intermodalidad. La persona llega en un tren de una ciudad a la otra y no llega caminando siempre a su trabajo o a su casa. Entonces tiene que haber esa adecuada intermodalidad entre los distintos modos de transporte. La iniciativa vería obras el próximo año si los plazos de las licitaciones cumplen lo establecido y mejoraría la movilidad entre Cartago, San José, Heredia y Alajuela. ¿Cómo comienzan su día hoy, este viernes? Bueno, por lo que estamos viendo, bien acompañados. Lo que decimos siempre, Roberto, con perritos. Sí, pero mira, apenas está empezando el fin de semana y ya sí, se nos adelantaron. Sí, no nos avisaron para acompañarlos. ¡Qué envidia! Mire, disfrutando de ese granizado, qué bueno. Supongo que era la mañana con ese calor. Sí, tiene que ser. Con estos calores cae bastante bien, así que buen provecho. Gracias también a esta bonita familia que nos reporta sintonía y que sigan disfrutando como esta señora. Por supuesto, es en la playa.
Bueno, a esta hora hacemos un corte comercial, ya casi regresamos. Volvemos con más de la edición matutina de Noticias Repretel. Este fin de semana el Museo de los Niños está celebrando, está de cumpleaños. Así es, celebra su 32 aniversario con una agenda especial para toda la familia, bajo el concepto El Patio de Juegos. Habrá actividades como juegos tradicionales, talleres, concursos y espacios recreativos para todas las edades. Sí, usted que ya está grande incluso puede disfrutar montones. El público podrá disfrutar este sábado y domingo de sus más de 46 salas interactivas y 2 nuevas exhibiciones de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde, entradas en la página miboleteria.org. Así es, estamos de fiesta. Este fin de semana celebramos el 32 aniversario del Museo de los Niños con muchas actividades para las familias, entre ellas juegos tradicionales, talleres, animación, concursos, pintacaritas, personajes de fantasía, las más de 46 salas interactivas del Museo de los Niños y, por supuesto, no podrá faltar la tradicional cantada de cumpleaños, tanto el sábado como el domingo al ser las 12 mediodía. Las entradas tienen un valor de tan solo 2.500 colones niños y 3.000 colones los mayores de 15 años y se pueden adquirir en la página miboleteria.org o en la boletería física del Museo de los Niños. Hace 100 años el Vaticano coronó a la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica y bueno, la Iglesia Católica celebrará este acontecimiento este fin de semana. La imagen de la Virgen de los Ángeles es muy venerada y querida por los costarricenses. Desde su hallazgo en 1635, la negrita tiene un papel protagónico en la sociedad costarricense. Hace 100 años, el Vaticano coronó a la Virgen de los Ángeles como reina y patrona de Costa Rica. Es la distinción o el reconocimiento más grande que hace la Santa Sede, en nombre del Romano Pontífice, del Papa, a una imagen que sea representativa de la devoción de un país, de una nación, cuyo santuario sea un lugar también de peregrinación, de culto, donde incluso se hayan verificado pues intervenciones directamente de Dios por parte de la Virgen María, lo que llamamos milagros, y que tenga también un sustento histórico. El 25 de abril de 1926, la imagen de la Virgen de los Ángeles recibió la coronación pontificia concedida por el Papa Pío XI, que consolidó su importancia espiritual en el país. La ceremonia fue encabezada por el primer arzobispo metropolitano, Monseñor Rafael Otón Castro, y reunió a cerca de 20.000 fieles, autoridades civiles y religiosas en Cartago, en un acto cargado de simbolismo y devoción. Y coronar a María tiene un sentido, es la madre de la iglesia, del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. María es la madre bajo el argumento de la entrega en la cruz a Juan. Entonces, esa coronación es darle esa corona a quien es la madre de todos los fieles en la sociedad. Para ese momento, el templo aún no estaba completamente terminado, luego de haber sido destruido por el terremoto de 1910. Por eso, la actividad se realizó en las afueras de lo que hoy es la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, rodeada de flores y de una multitud que acompañó este hecho histórico. Entonces, viene a ser prácticamente como alguna forma de oficializar lo que ya hasta a nivel jurídico se tenía, que era un decreto de la primera constituyente de Costa Rica, de que la Virgen de los Ángeles, sin imagen alguna, decía el decreto, fuera patrona de Costa Rica. La coronación pues coloca a que esa imagen sea la patrona, y esta es vocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Y esto es muy bonito porque efectivamente fue un acontecimiento, un evento masivo en aquel tiempo, hace 100 años. Un siglo después de este acontecimiento, la devoción a la negrita continúa siendo un símbolo de identidad, unión y esperanza para miles de costarricenses. La Iglesia Católica celebrará este aniversario este sábado con una Eucaristía a las 10 de la mañana, mientras que el domingo habrá una procesión con la imagen, luego de la misa de 9 de la mañana.
Y la capital de Estados Unidos destaca por platillos emblemáticos con recetas originales y famosos a nivel mundial. Visitamos Washington y le mostramos más detalles en la sección Mundo Gastronómico. La capital de Estados Unidos también esconde algunas joyas gastronómicas. Noticias Repretel estuvo en Washington y le mostramos algunas de ellas. La hamburguesa es casi un símbolo muy popular y presente en la mayoría de restaurantes. Pero también los hot dogs o perros calientes son un referente de la comida estadounidense. En Washington hay uno de los lugares con más historia y con una receta muy particular. Estamos en uno de los restaurantes más famosos y con más historia de Washington, D.C. Y es que se hizo popular por este perro caliente con salchicha ahumada y chile con carne. Mundialmente conocido porque lo visitó el expresidente Barack Obama. Lo distingue su sabor picante y ahumado. Ben's Chili Bowl es un sitio famoso para turistas. Es muy llamativo por un mural donde está el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, quienes visitaron el local. El lugar es un referente al que también han llegado figuras reconocidas como la ex primera dama Hillary Clinton, presentadores de televisión y otros políticos internacionales. Otro platillo tradicional son las tortas de cangrejo, preparadas con el famoso cangrejo azul que se produce en la zona. ¿Se imagina comer alitas de pollo con salsa agridulce y pan de elote? Esta receta hizo reconocido mundialmente a Henry Soul. Es un pequeño local al que le llegan turistas de todo el mundo. Es muy bueno. Tienes que probar también los postres. El toque especial lo pone la salsa mumbo, un condimento icónico de Washington. Esta es la salsa mumbo que es icónica acá en Washington. Se usa en alitas, en arroces y para acompañar muchos platillos. En la ciudad también puede encontrar variedad de comidas que reflejan la diversidad de sus habitantes. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos 11:53 en nuestra edición meridiana. Pensé que ibas a decir muah a todos ustedes. Chao. Hasta luego.